Mi padre Fujimoto lo volvió a hacer. 2 semanas de teorías a la basura. Lo que pasó definitivamente no me la esperaba. Recapitulemos un poco. Hace 2 semanas veíamos cómo el demonio de la caída finalmente se había decidido a lastimar un poquitito a Denji y a Asa, no de gravedad, para que no siguieran interfiriendo en sus planes de sembrar el terror. Plan pues orquestado por el demonio de la muerte. Pero como que se le pasó la mano y terminó dándole con una lanza a Yoru, cosa que no sabíamos si iba a tener gran impacto o qué iba a significar para las personalidades de Yoru y Asa. Pero finalmente tenemos la respuesta. Así que capítulo 209, arma aterradora. Tenemos un primer plano de la lanza que atraviesa el cráneo de Yoru, viendo nuevamente cómo terminó con su cerebro. No podemos negar que definitivamente esto debió haber supuesto un gran daño a su físico, pero el ataque no termina aquí. Vemos que varias de estas armas, espadas, cuchillos y demás siguen cayendo, y vemos que el hombre del cual se metieron a su casa sobrevivió al primer ataque, pero no va a tener tanta suerte a partir de este momento, ya que una espada lo ha atravesado el cuello. Y ahora vemos que Denji es el afectado. Una lanza o una espada, no estoy seguro, lo atraviesa de lado a lado, y vemos como en el siguiente panel cae al suelo. Y ahora, con una casa llena de agujeros, lo que tenemos es un escenario pues algo espeluznante si son un poco sensibles, y es que tenemos a estos tres sujetos atravesados por las diversas armas que primero Yoru le había aventado al demonio de la caída, y que el demonio de la caída se las regresó. Y vemos que el demonio de la caída se presenta en este hogar. Y como bien dije, incluso el demonio de la caída pensaba que se había contenido, pero pues cuestionándose incluso si el demonio de la guerra siempre había sido tan débil como para ser derrotado de una forma tan sencilla, simplemente lanzándole un montón de armas, de las cuales, como vimos en el panel anterior, solo 2 de ellas lograron asestarle un golpe. Incluso el demonio de la caída dice que hace mucho tiempo había escuchado que era bastante más aterradora, y no es para menos. Bien dijo el demonio de la caída que como tal la guerra era un concepto creado por humanos y popularizada más en tiempos recientes, los últimos siglos. La verdad es que el demonio de la guerra relativamente es bastante joven. Pero sí, eso no quita que sea demasiado poderoso, ya que al ser uno de los jinetes del apocalipsis y de ser uno de los demonios que más muerte y destrucción traigan, directamente por estar relacionado con cualquier conflicto bélico a cualquier escala, pues la verdad es que sí, es bastante aterrador. Pero vemos en los siguientes paneles cómo de alguna forma la lanza que estaba atravesando el cráneo de Yoru desaparece, y de un momento a otro, cuando llegamos al tercer panel, el cuerpo entero de Asa Yoru ha desaparecido de la escena. Para sorpresa del demonio de la caída, ahora se encuentra a sus espaldas, atravesándola con la misma lanza que segundos antes estaba en su cabeza. Siendo gran sorpresa para el demonio de la caída, lo que hace es apuntar uno de sus brazos para alejar a Yoru, cosa que parece lograr. La estrella contra un edificio, causando una gran explosión, pero incluso preguntándose de que si acaso Yoru no había muerto ya, cosa que ya todos estábamos suponiendo. Un arma atravesó el cráneo de Yoru, el cráneo de un no híbrido, o sea, de un demonio poseído. Estos son bastante más frágiles que híbridos como lo serían el propio Denji.
Así que la suposición de todos era o perdían parte de su personalidad, poníamos en peligro a Asa o a Yoru, o directamente iba a fallecer. Entonces sí, la pregunta de que acaso ya no estaba muerta es bastante legítima, porque es la pregunta que todos nos estábamos haciendo, que acaso Yoru ya no estaba muerta. Pero incluso lanzándola contra un edificio vemos que ahora ha agarrado 2 espadas y Yoru corta en 4 partes al demonio de la caída. Que debo decir, vaya desperdicio, porque Fujimoto en estos paneles la verdad es que no se ha guardado nada y nos deja seguir contemplando los buenos atributos que hacen al demonio de la caída un demonio tan poderoso. Eso debería decir, pero la verdad es que solo está llenando el ojo de los lectores. Pero como vimos en capítulos anteriores, realmente que corten en pedacitos al demonio de la caída no supone gran problema, se puede regenerar. Así que nuevamente intenta atacar, ahora con uno de los picos brazos que tiene en su espalda, cosa que Yoru detiene sin problema y al apretar simplemente su mano logra destruirlo, cosa que parece ya estar empezando a afectar al demonio de la caída. Pero curiosamente vemos que ahora Yoru derrama una lágrima, está llorando, y aquí es de que ella empieza a cuestionarse por qué he olvidado esta cosa, pero no, en realidad está diciendo por qué he recordado cierta cosa, y aquí es cuando se nos empieza a revelar que Yoru ha sido bufeada. En este momento estamos viendo una Yoru más poderosa que la que se nos había presentado hasta el capítulo anterior. Esta es una Yoru diferente a la que le lanzó todas esas armas al demonio de la caída, que no tuvieron ningún efecto. Esta es una Yoru que puede hacerle realmente frente al demonio de la caída, como lo hemos estado viendo en todos estos paneles. Incluso algo curioso, como ya habíamos establecido, el demonio de la guerra, al tener un cuerpo poseído y no un cuerpo híbrido, como sería el caso de los demonios armas, pues es mucho más frágil, así que si se rompe algo o lo pierde, pues se queda roto o perdido. Pero ante un nuevo ataque del demonio de la caída que tuerce sus brazos regresan a su posición. O sea, ha ganado la capacidad de regenerarse, incluso ante la propia sorpresa de Yoru. El demonio de la guerra está confundido por todo esto, pero logra asestar lo que parece ser el golpe final ante el demonio de la caída. Le hace un power, le desaparece la mitad superior del cuerpo. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿sí o no, Marino? Pero bueno, sí, podremos decir que esta es la derrota del demonio de la caída, porque más que regenerarse, simplemente lo que queda de su cuerpo cae al piso. Y ahora, dejando esto atrás, Yoru se encuentra con Denji, lo que parecería ser tristemente su cadáver, porque Denji en todo este tiempo se quedó ahí, ojos abiertos, sangrando, desangrándose. Y aquí hay bastantes cuestiones. Si Denji ya le había entregado su cuerpo como tal a Yoru para convertirse en un arma, eso significa que nuevamente renunció a vivir su vida y que el pocho debería haber aparecido, o simplemente no estaba cumpliendo su contrato y por eso Pochita no apareció para salvar su vida, o simplemente un ataque del demonio de la guerra, aunque fuera dirigido por Caída, fue lo suficientemente poderoso como para acabar con la vida de Denji, o simplemente no le pasó nada y pues simplemente solo tienen que sacarle la lanza que tiene atravesada en la cabeza, darle un poco de sangre y Denji se va a recuperar. Lo que es bastante extraño es que no se esté moviendo para nada en este momento. Pero toda esta escena de Yoru contemplando el cuerpo inerte de Denji es interrumpido por la televisión con las noticias más recientes. Y lo que pasa es que en la guerra continua entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, aunque mencionen a la Unión Soviética, Reze no va a regresar. Esto simplemente es un hecho de el mundo de Chainsaw Man. No cada que mencionen a un país va a significar que un personaje referente a eso va a regresar. Pero bueno, regresando a las noticias, lo que dice es que América, o sea Estados Unidos,
supuestamente ha dejado caer una nueva arma en varias ciudades soviéticas y aún teniendo que recopilar datos para saber cuáles han sido los daños en las ciudades, de acuerdo con la información revelada por la milicia americana, esta arma es extremadamente letal y que fue planeada para usarse con los demonios. Pero el reportero se interrumpe a sí mismo para dar una actualización, y es que el arma que ha caído sobre los soviéticos es una bomba extremadamente poderosa que principalmente usa uranio o plutonio, que es llamada energía atómica. Y aquí hay algo curioso porque mencionan que los americanos usaron el arma para terminar la guerra de una manera rápida. Ahora, no sabemos si esto se refiere directamente a la Segunda Guerra Mundial y que el mundo haya recordado lo que son las armas nucleares y que gracias a ello pues ya puedan tener información sobre eventos históricos en las que se haya usado, o si se está refiriendo directamente a que estas bombas están siendo utilizadas para terminar de una manera rápida con la guerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero lo importante aquí es en el momento Oppenheimer, y es que gracias a la nueva información pues ya tienen el nombre del arma utilizada por los Estados Unidos, dicho por la propia Yoru: armas nucleares. Y sí, aquí hay de dos sopas. Denji está muerto y todos los demonios que estaban dentro del cuerpo de Pochita han sido liberados, entre ellos armas nucleares, el cual era uno de los objetivos principales de Yoru para ser liberados y finalmente causar todo el terror de parte del demonio de la guerra. La segunda opción es que las cosas que desaparece Pochita como tal pueden ser reinventadas por el ser humano. O sea, si de alguna forma llega a desaparecer algo, pero que este algo sea artificial, a diferencia de las orejas, no podemos inventar orejas y pues simplemente porque ese concepto no existe. Pero por ejemplo, si Pochita se comiera al demonio de las hamburguesas y posteriormente al ser humano se le ocurriría poner carne entre dos panes con un montón de vegetales, estaría reinventando las hamburguesas. Lo mismo podríamos decir que ha pasado con las armas nucleares. El ser humano ha descubierto nuevamente el camino para crearlas y para utilizarlas como armas. Nuevamente, esto faltaría ver si es gracias a esta suposición o a que Denji ya colgó los tenis. Como tal, no tenemos respuesta hasta saber qué sucedió con nuestro querido motosierra. Pero gracias a Fujiflojo y a Dios, la siguiente semana sí hay capítulo. Así que hasta entonces, nos vemos.